Hace una semana estuvimos hablando del Titanic, ¿recuerdan? Titanic como símbolo de altivez. Y el Titanic, símbolo de altivez, significa lo que es construir sobre la arena. Entonces, cuando vienen dificultades, vientos, inundaciones, todo se viene al piso. Pero hoy vamos a hablar del arca. Y el arca simboliza la humildad y significa construir sobre la roca. Entonces, aunque vengan dificultades, cualquiera que sea, si estás en el arca, prevaleces. Pero no solo prevaleces, llegas a tu destino. La palabra arca en su significado bíblico es casa o fortaleza. Diga conmigo, casa o fortaleza. Y esto es muy especial, que signifique casa. ¿Sabe por qué? Porque ¿quiénes se salvaron en el arca? ¿O a quién salvó Dios en el arca? Obviamente a una pareja de cada uno de los animales, ¿cierto? Que muestra la importancia de Dios por su creación, por sus animales. Pero también a Noé y toda su familia. Es decir, que Dios preservó a Noé y toda su familia a través del arca. Es decir, que Dios preservó la humanidad a través de una familia. ¿Ven la importancia de la familia para Dios? Por eso Dios nos llama a establecer hogares sólidos sobre la roca. Y Dios ama a las familias y Dios quiere restaurar los hogares. A Dios le duele cuando un hogar se quebranta. Él es el Dios del que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si hay personas con dificultades aquí en el hogar, yo simplemente bendigo y que Dios restaure sus hogares, que Dios les dé un nuevo amor y una nueva pasión entre ustedes, y que la palabra divorcio desaparezca del diccionario de las familias. Bendigo cada familia, bendigo sus hijos y bendigo sus generaciones en el nombre de Jesús. El arca medía aproximadamente 138 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, y fue construida con madera de ciprés, recubierta con brea por dentro y por fuera, y tenía 3 pisos y una sola puerta. Mantenga este dato fresco, una sola puerta. Hay evidencia científica del arca, lo que pasa es que la han quitado de muchos sitios de internet, porque quizás no conviene, pero hay fotos satelitales que muestran que el arca fue encontrada en el monte Ararat, donde dice la Biblia, en las montañas de Turquía. No es una fábula, no es un cuento, y aunque precaria y sencilla, fue diseñada para no hundirse. Y sin mucho alarde, como fue el alarde del Titanic, resistió un diluvio. ¿Sabe qué es un diluvio en la definición bíblica? Un cataclismo, es decir, un trastorno del globo terráqueo. Eso, mejor dicho, erupciones volcánicas, llovía, pero también venía agua de la tierra. Eso fue una cosa de locos, y el arca resistió eso. Quizás esa es la forma en que necesitamos que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida, que llueva, pero también nos inunde desde abajo. ¿Por qué prevaleció algo tan tremendo sobre la tierra el arca? ¿Por qué? Porque el arca era el diseño de Dios, y recuerda que cuando uno está en el diseño de Dios, nada lo derriba. Vamos a ir a Génesis 6. Usted puede leerlo todo en su casa. Yo voy a tomar algunos versículos para mostrar por qué el arca era el diseño de Dios y qué fue lo que ocurrió para que Dios mandara a construir el arca. Versículos 5 y 6. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente mal. Entonces el Señor lamentó haber creado al hombre y haberlo puesto sobre la tierra. Mira lo que dice: se le partió el corazón. Brinquemos al versículo 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y el 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque ¿cuántos? Todos en la tierra eran corruptos. Yo no sé si usted se ha sorprendido en algunas oportunidades cuando escucha una noticia o ve algo que es maldad en la tierra. Cuando usted ve o escucha que secuestraron un niño, violaron un niño, que tiraron una bomba yo no sé dónde, y usted ve actos como esos o escucha de actos como esos, y usted ¿qué dice? O sea, usted dice: Dios mío, o sea, ¿cómo es posible eso? ¿Realmente puede haber tanta maldad en un corazón humano para que obren de esa manera? Nosotros decimos eso por las acciones, pero mira lo que está diciendo Dios. Dios dice que en el pensamiento y en el corazón todo era mal. ¿Y de dónde vienen las acciones?
pero es del pensamiento y del corazón. Y Dios está diciendo, cuando miró la tierra, todo en el pensamiento y en el corazón estaba podrido, pervertido, depravado. Y eso le partió el corazón a Dios. ¿Por qué le partió el corazón a Dios? Porque no fue como Dios creó al hombre. Dios hace toda la creación y dice que es bueno, ¿cierto? Y después crea al hombre y dice que ¿qué? Que era bueno en gran manera. Y lo que era bueno en gran manera, después se convirtió en que todo en su pensamiento y en su corazón era mal. Y que la tierra no solamente había violencia, sino que cada ser humano en la tierra era corrupto. Entonces Dios, en ese dolor, tomó la decisión de traer juicio sobre la tierra a través de un diluvio. Pero nunca Dios envía juicio sin enviar una oportunidad de salvación. Y voy a mostrarles eso por qué y de dónde viene. Versículo 8 al 10. Entonces dice, pero Noé halló favor o encontró favor delante de Dios. Este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona, la única intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Por qué era intachable? Porque andaba en íntima comunión con Dios. No es que era perfecto, pero la íntima comunión con Dios lo ayudaba a caminar en integridad. Tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafé. Por eso lo importante o lo más importante de este ayuno es buscar la presencia de Dios. Es andar en esa íntima comunión con Dios, para que sus deseos sean nuestros deseos, su corazón sea nuestro corazón, y cada vez podamos ir en más pureza, en más santidad. Y eso nos va a dar una mayor influencia en nuestra sociedad, un carácter, el fruto del Espíritu Santo sobre nuestra vida y los dones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y por eso el enemigo quiere que usted no termine el ayuno, y por eso quiere que usted rompa el ayuno, porque hay mucho poder en el ayuno cuando estamos buscando la presencia de Dios. ¿Recuerdan qué fue lo primero que el diablo tentó a Jesús? Haz que estas piedras se conviertan en pan, rompe el ayuno. ¿Por qué? Porque hay poder. Y la mayoría de beneficios del ayuno se ven después del ayuno. ¿Cómo salió Jesús después del ayuno? En el poder. Es muy importante, y por eso como iglesia iniciamos siempre el año con un ayuno. Y es poderoso. Pero ese ayuno, lo principal es para buscar la presencia de Dios, caminar en íntima comunión con Él. Entonces, cuando Dios vio todo esto, sí, decide destruir la tierra, traer juicio a la tierra, pero encuentra a Noé, y a través de Noé quiere preservarla. Y le dice a Noé que construya un arca, y le da todo el diseño del arca, todo, absolutamente todo. Dios está dando muchos diseños en este ayuno, para negocios, para relaciones, para estudios en el exterior, muchos diseños. Pero si los diseños Dios te los da y tú no caminas en ellos, los pierdes. Hay que hacer como hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Versículo 22 de Génesis 6. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Todo exactamente. Es decir, Noé obedeció completamente y sin reservas. A veces nosotros obedecemos, pero nos salimos por aquí un ladito o por aquí otro ladito, y empezamos a mezclar los diseños nuestros con los de Dios. Y dice que Noé hizo exactamente todo. Y era fácil obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Era muy difícil. Construye un arca. ¿Por qué era muy difícil? Número 1, Noé no era carpintero. Noé no era constructor de barcos. Y Noé no era guardián de zoológico. Entonces, ¿cómo lo iba a construir? Era un campesino, era un granjero, cultivaba la tierra. ¿Y a cuántas veces Dios nos da cosas para las cuales no nos creemos capacitados? Y creemos que no es el plan de Dios, porque no nos creemos capacitados. Entonces estamos confiando en nuestra propia fuerza, sabiendo que si Dios es el que te da algo para hacer, Él mismo te respalda para hacerlo y lo hace contigo. Entonces no era fácil para él obedecer. Yo no estoy capacitado para estar aquí, iglesia, y menos en medio de una pandemia como esta.
Yo confío en que es Dios el que me está guiando con mis propias equivocaciones y las burradas que a veces cometo. También porque era difícil, porque no era algo coherente lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Construye un barco para qué? Porque va a venir un diluvio. ¿Usted sabe qué iba a saber Noé que era un diluvio si nunca había llovido sobre la tierra? No sabía qué era llover. Ahora que un diluvio. Entonces, no era lógico lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando yo llegué aquí a Medellín, hace muchísimos años, yo vengo de un pueblo, entonces hay mucha tecnología que yo no conocía en esa época. Y yo vengo a jugar fútbol, entonces me dan una llavecita, nos concentran en un hotel en Llano Grande y me dan una llave para mi habitación, pero la llave era una tarjeta. En mi vida, para mí las puertas se abrían con llaves. Y yo veía a todo el mundo entrando a las habitaciones y yo parado en la puerta y yo, ¿qué hago con esto? Y con la vergüenza de yo, pero ¿cómo miro quiénes se van a burlar de mí o tal cosa? Y enseguida entro a la habitación y el baño era una bañera. Y yo, qué chévere, pero yo abrí y solo salía agua abajo. Y yo, pero ¿cómo sale de arriba? Y el compañero de habitación ahí, yo, ¿yo qué hago? Y yo empecé a lavarme un piecito así en la bañera y otro piecito así y entonces empecé a agacharme a ver si era capaz de... Ya después me explicaron cómo era todo. El primer día que monté en un avión me dieron un cassette. ¿Cuántos recuerdan los cassettes? Vaya, dígale al piloto que nos ponga la música que nos guste. Y yo salí con el cassette para decirle al piloto que nos pusiera la música que nos gustaba. A veces Dios te pide hacer cosas que no son lógicas y que pueden ser que para la gente sean locura o que causen vergüenza. El asunto es, ¿le vamos a creer a Dios o no? ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Entonces tampoco era fácil obedecer porque quizás no tenía la fuerza para hacerlo. Ni nadie que le ayudara, solo sus hijos. Y pueden haber muchas personas aquí que están pensando que porque tienen cierta edad ya no tienen la fuerza para hacer determinadas cosas que Dios les está diciendo que hagan, pero créanme, Dios les está llamando. ¿Y cuántos dicen sí a que Dios les está llamando? Amén. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor en respuesta a que Dios nos está llamando? Imagino que estaba lleno de preguntas. ¿Cómo se construye esa vaina, hombre? Un barco. Y sin poder entrar a Google para mirar un tutorial de cómo se construyen barcos. Y el barco más grande de la historia hecho de madera. ¿Posible? ¿Con qué herramientas? No, imagínense. ¿Y cómo van a entrar los animales? Pues agarrar a la tortuga es fácil. Agarre al león. Pero esa no era la de Jafet. A esas que van a mandar por el león, por el guepardo, por la pantera. Tenía demasiadas preguntas. ¿Qué va a pensar la gente cuando empieza a construir esto si nunca ha llovido? Que estoy loco. Y todas las preguntas eran válidas, pero aunque eran válidas, ninguna le apagó la fe. Ninguna. Absolutamente ninguna le impidió creer y terminó construyendo un arca no solo que resistió un diluvio, sino los 377 días de aislamiento que duraron las aguas sobre la tierra. ¿Por qué? Obediencia. ¿Pero por qué obedeció? Porque creyó. Es muy difícil obedecer si no crees. La fe es el motor de la obediencia. Hebreos 11:7. Fue por la fe, diga conmigo, fue por la fe, que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. ¿En qué? En obediencia a Dios. ¿Vio? Por la fe fue que Noé obedeció. Hizo lo que para él era imposible, incoherente y lo que no se sentía capaz. Ahora, que haya hecho esto no significa que la construcción haya sido fácil, ni que haya durado poco. De hecho, aunque la Biblia no lo registra, históricamente podrían ser entre 60 y 120 años que duró la construcción del arca. Póngale 100 pues, para redondear la cifra, o 70 o 80, eso es mucho tiempo. Y todo lo que pudo verse en la mitad de la construcción, ¿cuánto desánimo pudo sentir? Al quinto año, al año 30, al año 50. Y los hijos llegaban del colegio con su morralcito y los amigos, vamos a jugar acá. No puedo, tengo que ayudarle a mi papá a construir un barco. ¿Un qué? ¿Un barco? ¿Y qué es eso? No, esto es una familia de locos.
Hermano, que su papá esté loco, pero usted va a seguir la misma locura. Mire que hoy es viernes. Vámonos para las cavernas. En ese tiempo no eran tabernas, sino cavernas. No, porque es que hay que ayudarle a mi papá. Usted perdiendo el tiempo ahí, como muchos pueden decirle a usted que pierde el tiempo porque viene a una iglesia, porque es cristiano. Tantos años. Hay un detalle que Pedro nos da de algo más que hacía Noé mientras construía el arca. Está en 2 de Pedro 2:5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Noé, si duró 60, 80 o 120 la construcción del arca, todo ese tiempo predicó. Pero nadie más en todo ese tiempo se arrepintió. ¿Cómo estaría la tierra de depravada que eso le partió el corazón a Dios? Y que aunque fue paciente, mientras Noé predicaba y construía el arca, Dios fue paciente esperando que la gente se arrepintiera y nadie se arrepintió. Hasta que llegó el momento en Génesis 7, versículo 1, que Dios le dice a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Entonces Noé entró con su familia y con los animales. Y hay un detalle muy especial ahí en Génesis 7:16 que quiero que usted capte. Entraron un macho y una hembra de cada especie. Diseño de Dios perfecto, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¿Quién la cerró? ¿Quién la cerró? ¿Usted cree que de pronto cuando empezó a llover, y cuando empezó a llover duro, los primeros 7 días, ¿usted cree que la gente pudo creer? Yo digo que sí. Ay, ahora sí. Sí, es verdad. No era locura. ¡Vamos! Y estoy casi seguro que mucha gente fue a tocar la puerta del arca. Porque ya como vieron, creyeron. Pero Jesús dijo que dichosos los que creen sin ver. Ahora, ¿cuántas puertas habían? ¿Y sabe por qué Noé no les pudo abrir? ¿Sabe por qué Noé no pudo abrir? Porque Noé no fue el que la cerró. ¿Quién la cerró? Y Apocalipsis dice que cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, y cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. ¿Están recibiendo? El concepto de puntualidad es más delicado de lo que pensamos. Y permítame, porque como cultura latina somos muy impuntuales. Impuntuales para ir a la iglesia, ¿para qué? Para todo. Cuando yo celebraba bodas, yo sabía, es a las 3, la novia llega a las 4. Aunque una vez el novio me llegó 2 horas después. El novio iba a saludar a los 400 invitados que había. Otra hora más. Pero el concepto de la puntualidad es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si no sabemos manejar el tiempo aquí en la tierra, ¿cómo vamos a entender los tiempos de Dios? Necesitamos aprender puntualidad. Las 5 vírgenes también llegaron tarde, se quedaron afuera. Pero fueron impuntuales porque no creían. 377 días de aislamiento en el arca. 377 días. Nunca un aislamiento es fácil. Imagínense cómo sería la convivencia en el arca. El popó, el chichi de todos los animales. No, Dios mío. La convivencia. Imagino que no era fácil. La incertidumbre, el mareo. Mi esposa no hubiera podido estar en el arca. Mi esposa no aguanta en un barco. Nada. Pero llegó el momento de salir del arca, cuando Noé envía a la paloma y regresa con una ramita de olivo. Y cuando sale del arca, Dios hace pacto con Noé y le muestra el arco iris, ¿recuerdan? Y le dice que nunca más volverá a destruir la tierra con un diluvio o por agua.
Cuando veamos el arco iris, ese mismo arco iris fue el que vio Juan cuando tuvo la visión del trono de Dios en Apocalipsis, ahí en el trono. Ese arco es de Dios, ese arco iris es de Dios. Y cada que lo veamos, debemos recordar que Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, que nunca más destruiría la tierra con agua. Ahora permítame decirle lo que para mí es una de las cosas más importantes del arca, quizás la más importante. Y es que cuando Dios le dio el diseño a Noé, en el diseño no hay timón. ¿Por qué? Porque Dios la dirigiría. Y es hora de que le entregues el timón de tu vida a Dios y que dejes que Él la dirija. Hace una semana les dije, bájense del Titanic y compren un boleto para el arca. De nada te sirve ese boleto si no te subes. Súbete al arca. El arca, ojo con esto, no es cómoda, no es un barco de lujo, pero es segura. No importa lo que venga, va a prevalecer. Y si Dios es el que la guía, a su destino va a llegar.